Buenos días, amigas y amigos. Vamos a charlar un poco de cómo está funcionando el Poder Judicial en estos tiempos de pandemia y de coronavirus, no tanto respecto del punto de vista de los juzgados y su funcionamiento, sino qué podemos hacer las abogadas y abogadas para ejercer nuestra profesión en estos días, cuáles son los límites bastante estrechos que tenemos para trabajar y cómo podemos hacerlo. Vamos a ver lo siguiente. Como saben, el Decreto Nacional de Urgencia 297-2020 ordenó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. Por eso la Corte decretó asueto judicial con suspensión de términos sin perjuicio de los actos cumplidos hasta el 31 de marzo próximo, lo cual seguramente se va a extender porque también se extendió el aislamiento social hasta el 14 de abril. Y a su vez la resolución 10 del 20 del presidente de la Suprema Corte estableció una serie de reglas procesales que hoy nos gustaría analizar. La pauta es alejarnos físicamente los unos de otros, no ir a los juzgados, canalizar todos los trámites por medios telemáticos, como dice la resolución 1020. Vamos a ver cómo funciona más o menos esto. Lo primero es qué sigue en trámite y qué no. Por empezar, se suspenden todas las actuaciones que no sean urgentes y todas las diligencias que sean hechas fuera del tribunal. Mandamientos, notificaciones, traslado de expedientes, oficios. En cambio, continúan las actuaciones que la jueza o juez considere urgentes y que además no pongan en riesgo la salud del personal judicial, y los trámites bancarios, pagos, giros, transferencias, eso continúa en trámite. ¿Qué es lo que se puede presentar a los tribunales? Se pueden iniciar acciones urgentes y las que estén próximas a prescribir, es decir, aquellas cuya prescripción vaya a suceder durante el plazo de la suspensión de términos, del asueto con suspensión de términos. Se inician ante el juzgado de turno en lugar de la Receptoría General de Expedientes. Respecto a las demás presentaciones, pueden hacerse aquellas que sean de urgente despacho. ¿Qué es urgente despacho? Creemos que el criterio de urgencia es el mismo criterio de urgencia que utilizamos para pedir la habilitación de feria. La jurisprudencia respecto a la habilitación de feria nos tiene que servir para estos casos. ¿Qué hacemos con las audiencias? ¿Cómo siguen las audiencias? Por empezar, dice la resolución 1020 que las audiencias, como las conocemos, ya no van a suceder. Todas ellas son suspendidas y reprogramadas. Ahora, ¿qué pasa con las que tengan que ser de todas formas cumplidas durante la etapa de la emergencia? Una opción que da la resolución es reemplazarlas por escrito. Una opción que siempre nos ha gustado a las abogadas, abogados, juezas y jueces. Siempre decimos que tratamos de huir de la realidad cada vez que podemos y reemplazar los actos procesales orales por escritos. Nos da la posibilidad, la resolución de hacer esto. Esperemos que esto no sobreviva a la emergencia y solo sea excepcionalmente admisible durante la suspensión, el asueto con suspensión de términos dispuesto. La otra opción es actuar mediante videoconferencias. Todos nos hemos puesto bastante duchos en las videoconferencias en estas épocas y hay un instructivo específico en la página de la Suprema Corte sobre cómo realizar las audiencias por videoconferencias. ¿Qué pasa con las notificaciones? Las notificaciones también cambian. Solo se van a hacer en papel las que sean al domicilio real y nada más. Todas las demás, aún las que el Código Procesal dice que son en papel, como la notificación de las interlocutorias y las sentencias, todas van a ser electrónicas. Repito, aún las notificaciones de las sentencias definitivas. Y todas van a ser hechas de oficio por el juzgado. Estos dos trámites también nos gustaría que sobrevivieran al coronavirus y que en adelante fuera así. Todo electrónico y todo de oficio por el juzgado. Además, la devolución de la cédula por parte de la oficina de mandamiento, de las que se hagan en papel, solo al domicilio real, también va a ser electrónica. Es decir, no va a volver la cédula en papel al juzgado nunca, sino que se va a escanear por la oficina de mandamientos y se va a remitir el informe escaneado. Con lo cual vamos a tener verdaderamente notificaciones ida y vuelta digitales y vamos a estar más cerca del expediente digital. Lo otro que nos va a poner más cerca del expediente digital es no ir al juzgado a llevar escritos. Todos los escritos son electrónicos, todos. Salvo una insignificante en términos cuantitativos excepción que son las de aquellos que no sean parte del proceso y no tengan firma electrónica y las que la ley 5177 en casos de urgencia permite interponer sin patrocinio letrado. Repito, cuantitativamente son insignificantes. Todos los demás escritos son electrónicos, aún los de aquellos que intervienen con patrocinio letrado. Y toda la documentación se presenta en formato digital sin necesidad de acompañar en el día siguiente la notificación, la documentación en papel. Ahora,
Dije que todos los escritos son electrónicos, aún los de aquellos que litigan por su propio derecho con patrocinio letrado. ¿Cómo funciona esto? Los abogados y abogadas tenemos que hacer firmar a nuestro cliente el escrito como siempre. Ese escrito nos lo guardamos y generamos en el portal un escrito con el mismo texto que firmamos y enviamos nosotros. No es escanear el escrito firmado por la parte, sino hacérselo firmar, guardarlo como depositarios y presentar un escrito electrónico que tenga el mismo contenido. Esa presentación implica una declaración jurada de que la parte efectivamente firmó el papel y nosotros lo tenemos. Si cuando nosotros presentamos el electrónico, el juzgado de oficio a pedido de parte nos pide el escrito en papel, tenemos que llevarlo bajo apercibimiento de que si no fue por nuestra culpa que no lo llevamos, se cite a la parte para ratificarlo. Si en cambio fue por nuestra culpa, tenemos que asumir la responsabilidad de los depositarios, es decir, responder eventualmente por daños y perjuicios y quizás la responsabilidad disciplinaria si perdimos el escrito en papel que nos fue confiado. Esta es la solución que había pensado para el caso de los patrocinantes el proyecto de Código Procesal que había elaborado el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y también el proyecto fue presentado a la legislatura en 2019. El abogado que es patrocinante o la abogada que es patrocinante hace firmar el escrito en papel, se lo guarda y hace la presentación electrónica. También cambia la mesa de entradas. La resolución dice que se dará prioridad a la atención telefónica. Entonces dice al principio que no debemos concurrir a los juzgados, y respecto a la mesa de entrada dice prioridad a la atención telefónica. La mesa de entrada, tal como lo conocíamos, se va a transformar en una mesa de ayuda telefónica. Siempre conseguir información de un expediente por vía telefónica fue un favor extraordinario. Ahora tiene que ser la regla. Estos entonces son los límites con que funciona el Poder Judicial en esta época de pandemia y los límites con que podemos ejercer nuestra profesión hoy por hoy. Eso nos genera dos conclusiones. La primera, hay que lograr el funcionamiento pleno del Poder Judicial, con más teletrabajo, con más videoconferencias, con más expediente digital, sin poner en riesgo a nadie, pero la prestación del Poder Judicial es indispensable en un Estado de Derecho y no puede estar menguada por tanto tiempo. La segunda conclusión, que en esta época de emergencia, y justamente por la emergencia, se tomaron ciertas decisiones que estaría bueno que continuaran. Las videoconferencias, las presentaciones totalmente electrónicas, las notificaciones de oficio, la sustitución casi total de las cédulas en papel, tienen que seguir y profundizarse para agilizar todavía más la prestación del servicio de justicia. Otras, en cambio, solo pueden durar durante la crisis. No queremos que las audiencias sean reemplazadas por presentación de escritos fuera de este contexto de emergencia. El derecho a ser oído por quien va a decidir, a ser oído en persona por quien va a decidir, la inmediación que esto nos da, viene dada por la Constitución Nacional, la garantía del debido proceso, por el Pacto de San José de Costa Rica, y no podemos perder eso. El resto esperemos que vaya mejorando, y con más teletrabajo y más expediente digital podamos tener una prestación íntegra del servicio de justicia que nos merecemos. Muchas gracias.